Tu cerebro te está mintiendo en este mismo momento. Te está susurrando que eras más feliz antes, que al menos sentías algo, que tal vez deberías volver atrás. Está creando una narrativa falsa de que la vida sin pornografía es vacía, sin gracia, imposible de sostener. Y si no sabes por qué esta mentira está sucediendo ahora, en este segundo día, puedes tirar por la borda toda la fuerza que reuniste para llegar hasta aquí. ¿Ya sentiste ese vacío enorme justo en el segundo día sin pornografía? No eres el único. Parece que todo el cuerpo pierde energía. La cabeza pesa como si estuviera llena de plomo. La motivación desaparece como si alguien hubiera apagado el interruptor de tu vida. De repente, esa música que te gustaba ya no te conmueve. Esa comida que antes tenía sabor, ahora parece cartón. Hasta conversar con personas cercanas se convierte en un esfuerzo hercúleo. Y en medio de ese vacío, la pregunta llega como un martillazo. ¿Será que vale la pena pasar por esto? Ese es el bajón de dopamina, y entender lo que significa puede ser literalmente la diferencia entre rendirte hoy, como hacen millones de hombres alrededor del mundo, o conquistar los próximos 90 días y transformar tu vida para siempre. El segundo día es traicionero porque muchos llegan hasta aquí confiados, aún embalados por la emoción del primer día. Ayer todavía estabas lleno de fuerza de voluntad, tal vez hasta animado por comenzar algo nuevo, con esa sensación de ahora va a ser diferente. Hoy, la adrenalina de la decisión ya pasó, el entusiasmo inicial se evaporó, y el cuerpo comienza a cobrar la falta del estímulo que recibía diariamente hace meses, tal vez años. Es en ese punto que la mente entra en pánico, intentando convencerte de que estás peor sin pornografía, de que era mejor antes, de que te estás privando de algo esencial. Pero la verdad es que esto no es un empeoramiento, es curación sucediendo. Es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que fue programado para hacer cuando una sustancia adictiva es retirada: entrar en abstinencia. Lo que necesitas saber, y que puede cambiar completamente el juego para ti, es simple. Ese vacío no es un defecto, no es señal de que no sirves para el desafío, no es prueba de que eres demasiado débil para lograrlo. Ese vacío es un reajuste químico, y la ciencia explica cada detalle de lo que está sucediendo dentro de tu cabeza en este mismo momento. Cuando entiendes lo que está sucediendo, el juego cambia completamente. Lo que antes parecía debilidad comienza a parecer señal de progreso. Lo que parecía castigo comienza a tener sentido como proceso natural de curación. La diferencia está en la interpretación, y la interpretación correcta puede ser el arma que necesitas para atravesar no solo hoy, sino toda esta jornada. En este video voy a revelar lo que la ciencia dice sobre la dopamina, ese mensajero químico que controla mucho más de tu vida de lo que imaginas. Voy a mostrar por qué la pornografía es tan destructiva para los receptores de dopamina, cómo se instala la adicción y principalmente por qué ese bajón que sientes es la prueba de que tu sistema está comenzando a reprogramarse. Vas a descubrir que esa apatía, esa falta de placer, esa irritación que aparece en el segundo día no significan que estás perdiendo, sino que estás atravesando el proceso más importante de tu liberación. Vamos a hablar de síntomas, de estrategias prácticas para atravesar esa fase, y también de esperanza, porque ese valle no dura para siempre. Quien resiste aquí, cosecha la recompensa adelante. Así que ya suscríbete al canal ahora mismo, porque esto aquí es una serie, una jornada entera. Cada episodio va a traer claridad, herramientas y disciplina para que no seas más esclavo de un hábito que solo te debilita. Y aprovecha, deja en los comentarios en qué día estás, porque esto no es solo información, es comunidad. La adicción odia cuando asumes tu lucha en público. Hoy el tema es dopamina, pero en realidad estamos hablando de algo mayor. Estamos hablando de tu libertad. ¿Qué es la dopamina de verdad? La palabra dopamina se hizo famosa en los últimos años, pero mucha gente la repite sin saber lo que realmente es. Ya debes haber oído que la dopamina es la hormona de la felicidad. Solo que eso está mal. Primero, ni siquiera es hormona,
Es un neurotransmisor, o sea, una molécula que los neurones usan para comunicarse entre sí. Segundo, no se trata de felicidad, se trata de motivación, expectativa y recompensa. Piensa así: cuando sientes ganas de comer algo, de abrir el celular, de entrenar, de ver un video, quien está detrás de eso es la dopamina. No es la dopamina la que te da placer en sí, sino que es ella la que dispara el deseo de buscar ese placer. Es como si fuera el combustible del motor. Sin dopamina, no te levantas de la cama, no trabajas, no estudias, no te enamoras. Simplemente te detienes. Lo que la pornografía hace es secuestrar ese sistema. Ella ofrece recompensas rápidas, fáciles, ilimitadas, sin esfuerzo real. El cerebro que evolucionó para liberar dopamina cuando cazaba, cuando conquistaba, cuando se relacionaba de verdad, ahora recibe la misma descarga con algunos clics. Solo que hay un detalle: esas descargas son artificiales y en exceso. Es como si el cerebro fuera proyectado para una fogata pequeña, pero de repente fuera colocado en medio de un incendio. Con el tiempo, esa intensidad deja el sistema cansado. Los receptores de dopamina comienzan a cerrarse. Es como si tu mente dijera: esto es estímulo de más, necesito apagar un poco. Y es ahí que comienzas a sentir el famoso vacío, la apatía, la falta de energía. No porque estés enfermo, sino porque el sistema está intentando protegerse de la exageración. Cuando entiendes esto, percibes que el problema no eres tú. El problema es lo que ese estímulo excesivo hizo con tu química. Y también percibes la buena noticia: si fue el hábito el que desordenó el sistema, es el cambio de hábito el que puede restaurar. El cerebro es plástico, él se adapta. Él fue hecho para adaptarse. Por eso es tan importante no caer en la trampa de creer que ese vacío significa que tú eras mejor antes viendo pornografía. No. Antes solo estabas dopado. Ahora estás comenzando a ver la realidad sin filtro. El malestar que aparece en el segundo día es solo la primera señal de que el sistema está recalibrando. El ciclo de la pornografía y la dopamina. Ahora que ya entendiste lo que es dopamina, vamos a hablar del ciclo que la pornografía crea dentro de ti. Funciona así: cada clic es una pequeña explosión de dopamina. Cada video, cada nueva escena, cada nueva pestaña abierta alimenta ese sistema. Y como en Internet no hay límite, puedes pasar horas en ese ciclo infinito de estímulo. Eso es algo que ninguna otra experiencia natural consigue ofrecer. En la vida real existe límite. Comes y llega una hora en que estás lleno. Te relacionas y existe saciedad. Pero en la pornografía no. Siempre hay más un video, más una categoría, más una fantasía. El cerebro, que evolucionó para lidiar con recompensas escasas y conquistadas con esfuerzo, de repente tiene acceso a un supermercado infinito de estímulos. Y cada estímulo genera una descarga rápida de dopamina. Es como un juego de azar en el cual nunca pierdes. Cada clic es una apuesta que siempre paga. Y como en el casino, lo que vicia no es solo el premio, es la expectativa del próximo premio. La dopamina no es apenas liberada cuando ves, sino también cuando buscas, cuando procuras, cuando imaginas lo que vas a encontrar. Por eso muchos ya sienten la excitación solo de abrir el navegador, antes mismo de ver cualquier cosa. Ese ciclo es adictivo, justamente porque no tiene fin. No hay punto de saciedad. Diferente de la comida o del sexo real, que traen límite físico, la pornografía ofrece infinitas novedades. Es como azúcar refinada para el cerebro. Mientras el alimento natural satisface, el azúcar refinada vicia, porque engaña los sensores sin nutrir. El resultado es previsible: tolerancia. El mismo estímulo deja de ser suficiente. Aquella categoría que antes parecía excitante ya no causa nada. Entonces procuras algo más extremo, más diferente, más prohibido. Lo que comenzó como curiosidad acaba volviéndose compulsión. Y cada paso en ese ciclo cava el agujero más profundo. Entender ese ciclo es esencial porque muestra que no estás apenas gustando de ver pornografía. Estás preso en un mecanismo neuroquímico
que fue diseñado para aprenderte. Lo que parece elección es en realidad condicionamiento. Y cuando decides parar, como ahora, el cerebro reacciona como cualquier dependiente reacciona, con abstinencia. El bajón que sientes es justamente el colapso de ese ciclo. Es la primera vez en mucho tiempo que tu sistema no recibe la descarga automática. Es como si las máquinas pararan de funcionar de repente. El silencio parece insoportable, pero es en ese silencio que la cura comienza. El efecto de la tolerancia. El problema de la dopamina en la pornografía no para en la descarga inicial. Existe un efecto llamado tolerancia. Es como cuando alguien comienza a beber. Al principio, una lata de cerveza ya lo deja mareado. Después de un tiempo, necesita de 3, 4, 5 para sentir el mismo efecto. El cerebro va ajustándose y pidiendo dosis mayores. Con la pornografía sucede igual. La primera vez que viste, la novedad trajo una descarga intensa, pero el cerebro aprendió rápido y ya no se satisface con la misma escena. Entonces buscas algo nuevo, más estimulante, más diferente. Lo que antes parecía osado pasa a ser común y luego necesita ser sustituido por algo aún más extremo. Ese es el secuestro de la dopamina. El sistema que debería motivarte a buscar conquistas reales comienza a exigir apenas más del mismo estímulo barato. El cerebro, acostumbrado a la caza, al trabajo, al esfuerzo, es entrenado a creer que basta clicar para recibir la recompensa, solo que cada recompensa viene con menos impacto. Entonces, la mente exige cada vez más. Y aquí está el detalle cruel. La tolerancia no es apenas sobre pornografía. Ella se desborda para la vida. Aquello que antes te daba placer, una conversación, una caminata, un buen plato de comida, pierde el brillo. El contraste entre la dopamina artificial y la dopamina natural es tan grande que lo simple deja de ser satisfactorio. Es como cambiar un vino suave por una bebida destilada fuertísima. Después de eso, el agua parece insípida. La pornografía secuestra tu dopamina porque crea una expectativa irreal, una promesa infinita de novedad. Pero la vida real no funciona así. Relaciones no son infinitas pestañas abiertas. Conquistas no llegan en segundos. La realidad tiene límites, exige paciencia, disciplina, tiempo. Y es justamente en esos límites que la vida encuentra sentido. Entender el efecto de la tolerancia es percibir que la pornografía no apenas roba el presente, sino también secuestra el futuro. Cada clic roba la capacidad de sentir placer genuino. Cada exageración aumenta el vacío. Y cada tolerancia mayor cava más profundo la prisión invisible. Cuando paras, el cerebro no entiende de inmediato. Él grita pidiendo dosis mayores como un dependiente implorando por más. Ese grito es el bajón. Pero recuerda, él no dura para siempre. Es apenas el reflejo de un sistema intentando reequilibrarse. ¿Qué sucede cuando paras? Ahora llegamos al punto central, lo que realmente sucede cuando paras de consumir pornografía. El cerebro, acostumbrado a descargas diarias de dopamina, entra en crisis. Imagina que por años entrenaste el cuerpo a recibir energía de un grifo abierto. De repente cierras el grifo. El cuerpo entra en alerta. Ese es el bajón de dopamina. Sientes menos placer en las cosas simples, la motivación se desploma, el cuerpo parece más pesado. Aquellas actividades que antes aún daban algún ánimo, ahora parecen aburridas. Hasta levantarse de la cama puede parecer difícil. Es como si la vida hubiera perdido los colores, pero ese estado no es señal de enfermedad, es señal de ajuste. Tu cerebro está intentando recuperar el equilibrio. Él percibió que se volvió adicto a dosis exageradas y ahora está reorganizando los receptores. Es como un músico que necesita afinar el instrumento después de años tocando desafinado. Al inicio el sonido es extraño, pero es justamente el proceso de volver al tono correcto. Es en ese momento que muchos desisten. La mente comienza a inventar excusas. ¿Estás viendo? Eras más feliz viendo pornografía. Era mejor antes. Pero eso es mentira. Antes estabas apenas anestesiado. Ahora estás en contacto con la realidad desnuda y cruda. Y esa realidad
mismo incómoda, es el camino de la cura. Entiende, el bajón es temporario. Él puede durar algunos días, tal vez hasta semanas, dependiendo de la intensidad de la adicción. Pero él pasa. Lo que viene después es claridad, energía, placer real. Lo que sientes ahora no es el fin, es el inicio, es el cuerpo sacando el veneno de dentro. Cuando aceptas ese proceso como parte natural, el desespero disminuye. Entiendes que no estás quebrado, estás apenas ajustándote, y todo ajuste duele. Pero todo dolor de ajuste es un dolor que prepara para una vida más fuerte. Síntomas del bajón de dopamina. Si estás pasando por el segundo día y sintiendo cosas extrañas, es normal. El bajón de dopamina tiene síntomas claros. El primero es la irritabilidad. Todo parece incomodarte. Ruidos, personas, tareas simples. El segundo es la fatiga. Te levantas cansado, mismo durmiendo bien. El tercero es la falta de foco. Estudiar, trabajar, hasta ver una película parece difícil. Y, tal vez lo más pesado, el vacío emocional. Es como si nada tuviera gracia, como si el mundo hubiera perdido el sabor. Esos síntomas asustan porque parecen señal de que estás empeorando. Pero en verdad son señales de que tu sistema está intentando reorganizarse. Piensa en alguien que saca el azúcar de la dieta después de años. En los primeros días todo parece sin gusto, pero con el tiempo el paladar vuelve a la normalidad. Lo mismo sucede aquí. El cerebro está reaprendiendo a valorar lo simple. Pregúntate a ti mismo, ¿ya sentiste eso? Irritación sin motivo, dificultad de enfocar, un vacío extraño justo después de parar. Entonces, felicitaciones. Tu cerebro está mostrando que está en el proceso correcto. Es incómodo, pero es la prueba de que entraste en el camino de la cura. El error sería creer que eso es permanente. No lo es. El cerebro es plástico. Él se ajusta, pero él necesita de tiempo. Es como quebrar un hueso y esperar la cicatrización. Al principio duele, después incomoda, pero poco a poco vuelve a ser firme. El bajón es exactamente esa fase de recuperación. Entonces, cuando sientas irritación, respira hondo y recuerda, eso es parte de la cura. Cuando sientas fatiga, descansa, pero no desistas. Cuando sientas falta de foco, divide las tareas en partes menores. Y cuando sientas el vacío, recuerda, ese espacio no está ahí para castigarte. Ese espacio está siendo preparado para recibir una nueva energía. El error de interpretar como fracaso. Aquí está una de las mayores trampas. Creer que el bajón, crash, significa que estás peor. Es en ese punto que muchos desisten. Se despiertan en el segundo o tercer día sin energía, sin placer en nada, irritados y piensan, ¿lo ves? Era más feliz viendo pornografía. Sin ella, solo me siento peor. Esa interpretación es el veneno que mantiene el ciclo vivo. La verdad es lo opuesto. El hecho de que te estés sintiendo así muestra que el cuerpo está intentando curarse. Es como una fiebre. Cuando te enfermas y el cuerpo se calienta, eso no es señal de que estás empeorando. Es la señal de que el sistema inmunológico está luchando. La fiebre es incómoda, pero es señal de reacción. El bajón, crash, funciona igual. Es la fiebre del cerebro. El error está en interpretar ese malestar como derrota. La adicción aprovecha esa brecha para susurrar. ¿Lo ves? Era mejor conmigo. Vuelve a mí y te sentirás bien de nuevo. Y, de hecho, si recaes, la sensación de placer inmediato va a volver, pero solo por algunos minutos. Después viene el arrepentimiento, la vergüenza, el vacío aún mayor. Esa oscilación es lo que mantiene a millones de hombres presos por años, confundiendo el desconfort de la recuperación con señal de fracaso. Ellos desisten justamente en el momento en que el cuerpo se estaba ajustando. Es como arrancar una curita antes de que la herida cicatrice. Lo que necesitas grabar es simple. Sentirse mal en el segundo día no es derrota. Es lo contrario. Es progreso. Es la prueba de que tu sistema está volviendo al equilibrio. Cada vez que resistes a la tentación de interpretar errado,
das un paso más rumbo a la libertad. Entonces, la próxima vez que el vacío aparezca, no te preguntes, ¿por qué estoy peor? Pregunta, ¿qué me está mostrando mi cuerpo sobre la recuperación? Ese cambio de mentalidad puede salvar tu jornada. El período crítico. Ahora vamos a hablar de la fase más peligrosa, los primeros 7 a 10 días. Es en ese intervalo que la mayoría de las recaídas acontece, y no es coincidencia. El cerebro, acostumbrado a dosis diarias de dopamina, grita con más fuerza justamente en esa semana. Es como un dependiente de cigarrillo o alcohol en los primeros días de abstinencia. El cuerpo pide, la mente implora, y la sensación es de que no consigues vivir sin aquello. Ese periodo es llamado de fase crítica, porque concentra los mayores desafíos: irritabilidad, insomnio, ansiedad, falta de placer y un deseo intenso de volver al patrón antiguo. Para algunos, esos días parecen interminables, pero la buena noticia es que, si resistes hasta el 10º día, el peso comienza a disminuir. El cerebro comienza a acostumbrarse con el nuevo normal. Es importante entender, ese periodo no significa que estás condenado a sufrir para siempre. Él es como el trecho más íngreme de una montaña. El comienzo es difícil, exige fuerza, arranca el aliento, pero después de la subida, la caminada se vuelve más leve. Quien desiste antes de la cima nunca descubre que la trilla se vuelve más fácil. Comparar con drogas ayuda a dar claridad. Investigaciones muestran que usuarios en abstinencia pasan por síntomas físicos y mentales muy semejantes a los que sientes ahora: falta de energía, dolor de cabeza, voluntad compulsiva, irritación. Lo que sientes es real, pero es temporario. Por eso anota. Los primeros 7 a 10 días son críticos, pero no son eternos. Si caes en esa fase, vas a tener que comenzar todo de nuevo, y la sensación de derrota será aún más pesada. Pero si resistes, vas a percibir algo increíble. De repente despiertas y ya no sientes el mismo peso. Es como si una nube comenzase a disiparse. La clave aquí es recordar que cada día es una victoria. No pienses en el 10º día como algo distante. Piensa en hoy. Hoy es la batalla. Mañana la enfrentas de nuevo. Y cuando mires para atrás vas a ver que esa fase crítica fue apenas la forja que moldeó tu fuerza. Estrategias para lidiar con el bajón. Crash. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo atravesar el bajón, crash, sin perderse en el camino? La respuesta está en 3 pilares: cuerpo, mente y ambiente. Primero, el cuerpo. El bajón, crash, roba energía. Entonces, necesitas recargar de la forma correcta. El sueño es prioridad. Apaga las pantallas 1 hora antes de dormir. Deja el celular fuera del cuarto y crea un ritual simple: luz baja, lectura leve, respiración lenta. Comer bien también ayuda. Proteína en cada comida, bastante agua y menos azúcar. El ejercicio físico es fundamental. No necesitas de academia cara. 20 minutos de caminada, algunas flexiones, estiramiento. El movimiento ayuda a liberar endorfina y estabilizar el humor. Segundo, la mente. Usa técnicas para lidiar con la voluntad. El urge surfing es poderoso. Cuando el impulso venga, cierra los ojos, respira hondo y observa la voluntad como una onda. Ella crece, alcanza el pico y cae. Cronometra 3 minutos. Vas a ver que la intensidad disminuye. La meditación corta también funciona. Siéntate en silencio. Enfócate en la respiración. Observa los pensamientos sin juzgarlos. 5 minutos ya hacen diferencia. Tercero, el ambiente. El lugar en que vives puede ser aliado o enemigo. Si la pornografía siempre entra por el celular, déjalo cargando lejos. Instala bloqueadores, desinstala apps que te derrumban, crea fricciones. Si el problema es el tedio, llena el tiempo con actividades reales. Salir de casa, llamar a alguien, leer, oír música, arreglar el cuarto. El vacío del bajón, crash, adora esconderse en espacios desocupados. Y un consejo extra: socialización. El aislamiento amplifica el bajón, crash. Conversa con alguien,
Sal a caminar con un amigo, participa de un grupo. La dopamina también es liberada en interacciones reales. Cuanto más te conectes fuera de la pantalla, más rápido el cerebro reaprende a sentir placer natural. No existe truco mágico, pero existen prácticas simples que repetidas diariamente tornan el bajón, crash, soportable. Y más que soportable, tornan esa fase un entrenamiento para la disciplina que necesitas para vencer a largo plazo. La neuroplasticidad en acción. Aquí está la parte que debería llenarte de esperanza. El cerebro es plástico. Neuroplasticidad significa que las neuronas se adaptan, crean nuevas conexiones, cambian caminos antiguos. Eso quiere decir que no estás condenado a vivir preso al mismo ciclo para siempre. Si la adicción fue aprendida, la libertad también puede ser aprendida. Cada día sin pornografía es un recado que mandas para el cerebro. Ese camino no es más el patrón. Al comienzo, el cerebro se rebela. Él intenta arrastrarte de vuelta para la trilla antigua. Pero con el tiempo, cada vez que resistes, la trilla se va apagando. Es como una carretera de tierra. Cuanto más dejas de pasar por ella, más la maleza crece y tapa el camino. Al mismo tiempo, nuevas trillas comienzan a ser abiertas. La primera vez que sientes placer en una conversación real, después de días sin pornografía, esa es una nueva conexión siendo reforzada. La primera vez que sientes energía en un entrenamiento, eso es neuroplasticidad. Cada pequeño placer saludable es el cerebro reaprendiendo a liberar dopamina de la forma correcta. La parte más increíble es que ese proceso es automático. No necesitas forzar la neuroplasticidad. Ella acontece sola desde que mantengas consistencia. Es como el cuerpo que cicatriza un corte. No necesitas mandar la sangre formar coágulos. Eso acontece naturalmente. El cerebro también cicatriza. Pero así como el corte demora días para cerrar, el cerebro también necesita de tiempo. Entender eso es vital, porque ayuda a interpretar el desconfort de otro modo. Cuando sientes el vacío, es porque los viejos caminos se están apagando. Cuando sientes placer en cosas simples, es porque nuevas trillas están naciendo. El bajón, crash, por más doloroso que sea, es la señal de que la neuroplasticidad está en andamiento. Entonces graba eso. Cada no que dices no es solo una victoria momentánea. Es un ladrillo colocado en la construcción de un nuevo cerebro. Recompensas naturales volviendo. Una de las mayores recompensas del NoFap es cuando los placeres simples de la vida vuelven a tener valor. Al inicio, sientes el mundo sin color. Pero con el tiempo algo curioso acontece. Una comida bien hecha comienza a tener sabor de verdad. Una música que te gusta arrepia de nuevo. Una conversación rinde risas reales. Un abrazo calienta. Eso acontece porque el cerebro, libre de la dopamina artificial de la pornografía, comienza a valorar la dopamina natural. Aquello que parecía sin gracia vuelve a tener brillo. Es como si la mente hubiese estado en blanco y negro por años y poco a poco fuese recuperando los colores. Esa vuelta de las recompensas naturales es lo que muchos llaman de reset. Es el momento en que percibes que no necesitas más de exageración para sentir placer. Y esa es una de las mayores victorias, porque prueba que la vida real puede sí ser satisfactoria. Pero atención, eso no acontece de la noche para el día. Requiere paciencia. Es como un músculo atrofiado que necesita ser rehabilitado. Al comienzo, no responde bien. Después, con entrenamiento, comienza a ganar fuerza. Así también es el cerebro. Al inicio del proceso, nada parece satisfacer. Pero, conforme los días pasan, los pequeños placeres vuelven a ocupar el lugar que siempre fue de ellos. Piensa bien, ¿cuál fue la última vez que reíste de verdad, sin precisar de estímulo artificial? ¿Cuál fue la última vez que te sentiste orgulloso de un trabajo, satisfecho con un entrenamiento, leve después de una conversación? Todo eso va a volver. Y cuando vuelva, va a ser mucho más intenso que cualquier clic en una pantalla. Esa es la prueba de que el esfuerzo vale la pena. Porque, al final, no se trata de apenas resistir a la adicción.
Se trata de recuperar el derecho de sentir placer genuino. El lado positivo del bajón, crash. Puedes estar pensando, ¿cómo así, lado positivo? No tiene nada de bueno en ese vacío. Pero tiene. El bajón, crash, es desconfortable, sí. Es pesado, irritante, parece interminable. Pero él es también la prueba viva de que tu cerebro se está ajustando. Es como una fiebre. A nadie le gusta tener fiebre, pero todos entienden que ella es la señal de que el cuerpo está combatiendo algo. El bajón, crash, es la fiebre de tu sistema nervioso. Es la señal de que el exceso de dopamina artificial fue cortado y que el cerebro está intentando reorganizarse. Si no estuvieses sintiendo nada, sería señal de que nada estaba cambiando. El desconfort es la prueba de la transformación. Además, el bajón, crash, es una oportunidad única de entrenamiento mental. Es en ese valle que aprendes a lidiar con la ansiedad, a desarrollar paciencia, a construir disciplina. Cada vez que atraviesas un día malo sin ceder, fortaleces una parte de ti mismo que va a servir para toda la vida. No apenas contra la pornografía, pero contra cualquier desafío. Y hay aún otro lado positivo. El bajón, crash, no dura para siempre. Él es temporario. Y cuando pasa, comienzas a sentir una claridad, una energía, una motivación que no sentías hace años. Esa transición solo es posible porque pasaste por el bajón, crash. O sea, el vacío que sientes hoy es el espacio siendo abierto para que una nueva versión de ti nazca. Entonces, la próxima vez que estés en medio de ese vacío, cambia la perspectiva. No veas como un castigo, ve como una señal. No es el fin de la línea, es la prueba de que el cambio está aconteciendo. El bajón, crash, es el precio de la libertad. Y toda libertad exige sacrificio. ¿Qué esperar en los próximos días? Si el segundo día pareció pesado, aquí está la buena noticia. Eso no va a durar para siempre. Los próximos días aún traen desafíos, pero también comienzan a revelar pequeñas victorias. Es como atravesar una tempestad. Al comienzo solo existe viento y oscuridad, pero conforme resistes, la nube comienza a abrirse y la luz aparece. Después del bajón, crash, muchos relatan las primeras señales de claridad mental. No es que todo quede perfecto de repente, pero comienzas a percibir momentos de foco que no existían antes. Una tarea simple que parecía imposible en el segundo día ya comienza a ser hecha con más levedad. Un pensamiento que antes venía cargado de deseo comienza a perder fuerza. La mente, que parecía dominada, comienza a obedecer. Otro punto es la energía. Al comienzo, ella cae, pero conforme el cerebro se ajusta, la vitalidad retorna. Pequeñas señales aparecen. Despiertas más dispuesto. Sientes voluntad de moverte, tienes energía para conversar. Es como si la vida estuviese volviendo poco a poco, y cada una de esas señales es combustible para continuar. También es común percibir que la autoestima mejora. El simple hecho de resistir algunos días ya trae orgullo. Miras para atrás y piensas, antes no pasaba ni 24 horas y ahora ya estoy aquí. Esa confianza es poderosa, porque prueba para ti mismo que el cambio es posible. Claro, aún habrá riesgos. Los gatillos continúan apareciendo, principalmente en momentos de soledad o tedio. Pero, a cada día que pasa, el cerebro se va reequilibrando. El deseo no desaparece, pero pierde fuerza. La mente aprende que existen otros caminos para buscar placer. Entonces, ¿qué debes esperar en los próximos días? Una mezcla de desafíos y recompensas, más claridad, más energía, pequeñas victorias y, sobre todo, la certeza de que lo peor ya comenzó a quedar para atrás. Si resististe hasta aquí, puedes resistir mucho más. Y recuerda algo crucial. Mañana vas a despertar y el impulso puede volver. Tal vez con fuerza total, tal vez susurrando que solo una vez no va a hacer diferencia, que ya probaste que consigues, entonces puedes relajar un poco. Cuando eso acontezca, vuelve a este video. Vuelve a estas palabras. Recuerda lo que aprendiste sobre neuroplasticidad.
sobre el bajón, crash, como proceso de cura, sobre cada resistencia como construcción de una nueva identidad. El segundo día está terminando. Aún estás de pie. Eso ya es una victoria monumentalmente significativa. Millones de hombres alrededor del mundo intentaron llegar donde llegaste y fallaron. Estás oficialmente entre la minoría que consigue persistir más allá del bajón, crash inicial. Pero quiero que entiendas algo aún más profundo sobre este momento. No estás apenas aguantando un día más. Estás literalmente reescribiendo tu historia personal. Estás quebrando un patrón que tal vez haya controlado tu vida por años, tal vez por décadas. Estás probando para ti mismo que aquella voz interna que siempre dijo, no consigues, eres demasiado débil, siempre vas a ser así, estaba mintiendo. Cada segundo que resististe hoy fue un voto de confianza en una versión mejor de ti mismo. Cada momento en que la tentación vino y dijiste no, fue tú escogiendo conscientemente tu futuro en vez de ser arrastrado por tu pasado. Eso no es poca cosa. Eso es revolución personal, aconteciendo en tiempo real. Ahora respira hondo, mírate en el espejo y di para ti mismo, yo no estoy quebrado, yo estoy en reconstrucción. El vacío que siento es temporario, la fuerza que estoy desarrollando es permanente. Y si es difícil creer en esas palabras ahora, todo bien. No necesitas sentir como un guerrero invencible para ser uno. Solo necesitas continuar tomando la decisión correcta, una hora de cada vez. Porque aquí está una verdad que pocos hombres descubren. Coraje no es ausencia de miedo. Coraje es sentir miedo y escoger el camino correcto aún así. Disciplina no es facilidad. Disciplina es dificultad escogida conscientemente porque sabes que lleva a algún lugar mejor. Y cuando la madrugada llegue, porque ella va a llegar, cuando el silencio de la casa haga los impulsos parecer más altos, cuando la soledad intente convencerte de que nadie va a saber si cedes apenas una vez, cuando tu propia mente comience a negociar y crear justificativas elaboradas, recuerda de esto, no estás haciendo eso apenas para acumular un día más sin pornografía. Estás haciendo eso para tornarte el tipo de hombre que tus hijos van a admirar, el tipo de hombre que va a mirar en los ojos de una mujer sin cargar culpa escondida, el tipo de hombre que despierta por la mañana con energía real, no con la resaca emocional de haber desperdiciado la noche anterior, el tipo de hombre que persigue objetivos reales porque su dopamina no fue secuestrada por placer barato, el tipo de hombre que gobierna la propia vida en vez de ser gobernado por los propios impulsos. Ese hombre no es una fantasía distante. Ese hombre es quien te estás tornando ahora mismo, célula por célula, decisión por decisión, día por día. El bajón, crash, que sientes es el precio de admisión para esa transformación. El dolor es temporario, pero la identidad que estás forjando es para siempre. Y aquí está algo que tal vez nadie te haya dicho antes. Mereces esa versión mejor de ti mismo. Mereces despertar sin vergüenza. Mereces relaciones genuinas. Mereces energía vital para perseguir sueños reales. Mereces mirarte en el espejo y sentir orgullo genuino del hombre que ves mirando de vuelta. La pornografía te convenció de que eras débil, de que ese era tu límite, de que deberías contentarte con migajas de placer artificial mientras la vida real pasaba del lado de afuera. Pero la pornografía mintió. Hoy comenzaste a descubrir quién realmente eres cuando no estás anestesiado, cuando no estás huyendo, cuando no estás escondiéndote detrás de fantasías. El día 2 terminó. Tu transformación está apenas comenzando. Cada próximo paso va a ser más fácil que ese que acabas de dar. No porque quedará automático, pero porque tendrás más evidencia de que eres capaz, más momentum emocional, más identidad sólida para sustentar tus elecciones. Pero ese paso, ese que diste hoy atravesando el bajón, crash, cuando cada fibra de tu ser gritaba para desistir, resistiendo cuando sería 1000 veces más fácil ceder, permaneciendo firme cuando el mundo parecía haber perdido el color. Ese va a ser recordado como el punto de viraje, el día en que decidiste que merecías algo infinitamente mejor que esclavitud digital,
el día en que plantaste la primera semilla de la floresta que tu vida puede tornarse. La guerra continúa. Los próximos días traerán nuevos desafíos, nuevas tentaciones, nuevos momentos en que cuestionarás si vale la pena. Pero hoy, probaste algo fundamental. Puedes vencer. No apenas sobrevivir, pero vencer. No apenas resistir, pero crecer a través de la resistencia. Y cuando estés en el día 30, en el día 90, en el día 365, cuando estés viviendo una vida que hoy parece imposible, vas a recordar de este momento. Vas a recordar de la noche oscura en que casi desististe, pero escogiste continuar. Vas a recordar del vacío que sentiste, pero que tuviste la sabiduría de reconocer como espacio, siendo preparado para algo mejor. Esa es tu origen story, historia de origen. Ese es el momento en que el héroe de tu propia historia decidió parar de rendirse a lo que era fácil y comenzar a luchar por lo que era correcto. La guerra continúa, pero hoy probaste que puedes vencer, y eso cambia todo.